Cuando en media semana les dije que David es mejor hombre que cualquiera que yo haya conocido, ya sea por historia y mucho menos por vivencia, lo dije con propiedad bíblica, no lo dije por interpretación personal. Y concluya usted si exageré. Hasta donde yo he leído, 62 capítulos del Antiguo Testamento están dedicados a su vida. Y en el Nuevo Testamento, 59 referencias a Él. Nadie, después de nuestro Señor Jesucristo, ocupa tanto espacio en la Biblia como este hombre. Así es que recalco, lo dije con propiedad bíblica. No digo esto para justificarlo, mucho menos para defenderlo. Solo retomo estos datos para advertirme y para advertirle. Si usted o yo, al igual que David, se nos ocurre un mal día de estos, ignorar las advertencias de este libro, no es que estamos expuestos a caer. Seguro vamos a caer en pecados tan horrendos como los que él cayó, porque él nos supera en cuanto a calidad humana, en cuanto a nobleza y espiritualidad, en mucho. Y si él, siendo un gigante espiritual, cayó en esto por ignorar la palabra, ¿cómo no vamos a caer usted y yo? Y hago eco respecto a consentirnos, a concedernos pequeñas indulgencias. Allí nos quedamos en media semana. Vimos a David confrontado por Asaf en el capítulo 50, diciéndole que sus visitas al templo eran una mentira terrible, era una hipocresía religiosa obscena, que sus alabanzas no llegaban hasta el trono de la gracia de Dios. Literalmente se lo dijo con el verso que hemos memorizado: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Dijimos que probablemente David no hizo eco de la advertencia de Asaf, que decidió ignorar esa luz roja en el tablero de su vida y que pensó: esto no es conmigo, quizás Asaf está exagerando, demasiada casualidad, él no puede con desfachatez confrontarme. En fin, puedo pensar lo que quiera, pero para que no quedara lugar a dudas, Dios decide enviarle un segundo profeta. Y esta vez, de forma literal e histórica, Natán, amigo y profeta de David, lo confronta y literalmente le dice: usted está en un grave pecado. No voy a narrarles toda la conversación, porque esa corresponde al segundo libro de Samuel. Los que son muy estudiosos de ustedes, que espero sean la mayoría, ahí pueden cotejarlo y ahí pueden recibir mayor edificación. Yo resumo la conversación de estos recalcando: Natán el profeta dijo a David el rey: tu pecado te ha alcanzado, Dios no te dejará impune, va a cobrártelo y es mejor que te arrepientas. Es entonces cuando David, sin lugar a dudas, reconoce que él no tiene por qué estar enfadado con Asaf, que Asaf no se está entrometiendo en su vida, que el mensaje era directamente de Dios, que Dios estaba diciéndole: usted y yo vamos a ajustar cuentas ahora. Y es ahí donde avergonzado se arrepiente y donde escribe el Salmo 51. Es el que estudiaremos en el sermón de hoy titulado Pasos para recibir perdón. Salmo 51, vamos al verso 1. Cuando lo encuentran, por favor, se ponen de pie para reverencia a la lectura. Pasos para recibir perdón. Capítulo 51, verso 1. ¿Listas sus Biblias?
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto no es retórica. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Paréntesis. Esto es muy distinto a la actitud de algunos de los que estamos aquí, que decimos, sí, yo he pecado. Pues no parece que le moleste. No, yo reconozco. Pero si está más soberbio y soberbia que cuando lo cometió. Eso no es reconocer su pecado. De hecho, mire la actitud del verso 4. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Otro paréntesis, no es que él niegue haber ofendido al prójimo. Claro que lo ofendió, pero está diciendo, mire Señor, mi pecado es mucho más grave porque no solo ofendí a Betsabé y a su marido, lo ofendí a usted. Él está reconociendo la gravedad de su pecado. Y pregunto de nuevo, ¿será que usted y yo hemos reconocido la gravedad? ¿No es más bien la actitud petulante que queremos que Dios nos resuelva nuestros errores? Y casi como un niño caprichoso, molesto porque no lo resuelve como yo quiero. Bueno, sigue. Vayan al verso 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Haciendo eco que Asaf y Natán lo habían confrontado. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hasta ahí leemos. Señor, háblanos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Lleva bendición a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús los rogamos. Amén. Pueden tomar su asiento. La probable confrontación que Asaf propinó a David, y digo probable porque no hay evidencia histórica escrita que así haya sido, en el Salmo 50, sumado a la sí comprobada confrontación que a Natán propinó al rey, tiene una enseñanza ética e histórica mucho más allá de lo que está frente a nuestras narices. Voy a ampliarlo y verá cómo deberíamos aprender de ello. En la época de la monarquía, sobre todo en Asia, en ese entonces, los reyes podían hacer lo que les viniera en gana. Nadie se atrevía a reprochar sus actos. Confrontarlos era confrontar casi a un dios. De hecho, algunos de ellos se consideraban semidioses. Por eso, tomar a la mujer que les viniera en gana era usual. Nadie les reprocharía por ello. O matar al esposo de una mujer que les gustara, casi era lo frecuente. Esa es la razón que ustedes recordarán, los que han leído el Deuteronomio, el Pentateuco, que cuando Abraham llegó a Egipto tenía miedo de entrar porque su esposa era bellísima. Y él supo que el rey iba a querer matarle para poseer a su esposa. Los reyes en ese entonces, según ellos, según la cultura o la subcultura de sus naciones, tenían derecho a quitarle la vida a sus súbditos, podían tener muchas mujeres, podían tener la propiedad que quisieran aún a costa de la vida de los demás y nunca sufrirían reproche por sus actos. Esa era la costumbre de la monarquía, pero no así de la monarquía hebrea. La cultura, los principios y la ética con la que la monarquía hebrea debía manejar su vida era muy diferente. David
y cualquier rey de Israel debía vivir bajo la ética de Dios y no bajo la ética de los hombres. El rey no estaba para aprovecharse y abusar de sus súbditos. El rey estaba para cuidar a sus súbditos, para protegerlos. Por eso es que David está sufriendo. David no solo le falló a sus súbditos, le falló a Dios. David falló a la razón de ser de la monarquía, de la ética y de la moral de la monarquía hebrea. Y que yo sepa, no hay ninguna otra historia paralela en ninguna otra cultura en donde un siervo tenga el atrevimiento de desafiar al rey, de confrontarle, de decirle en forma literal, tal cual Natán lo hizo: perdón, usted ha pecado. Usted ha hecho un grave daño contra Urías, contra su esposa. Usted está en una pésima condición. Ninguna otra cultura, hasta donde sabemos, ha hecho algo como eso. Y sé que algunos de ustedes estarán a punto de decir, o ya están pensando: bueno, pastor, sí es una historia interesante, sí sabemos que es aplaudible, que la ética que ellos debían vivir era la ética de Dios, pero lo que las otras civilizaciones hacían es parte de la antigüedad, es parte de una época sin tecnología, sin educación. La ignorancia hace eco de cualquier tontería. Oigan, si exagero con la comparación que ahora voy a hacer, pues está bien. Tíldenme de amarillista, pero voy a decir que el hecho de que los hombres creen que pueden vivir de acuerdo a su propia ética y que Dios se los va a aplaudir, que no se los va a cobrar, no es un sentimiento de la antigüedad, es un sentimiento tan aborrecible hoy día como en ese entonces. Pastor, ¿de qué habla? Bueno, le citaré ejemplos. En nuestra sociedad, el machismo le hace creer a los hombres que pueden tener 2 mujeres. No, sí. Media vez sea lo suficientemente inteligente para no proclamarlo, pues no es algo grave. Aún peor, no es la abuelita que yo he escuchado aconsejando a su nieta o a su hija de que no haga gran alboroto porque su marido tiene un amante. La abuelita le dice: hija, todas hemos sufrido eso. Media vez no le lleve la mujer a su casa, usted hágase como que no pasa nada. Sí. Ignore esas cosas, no son importantes. Ya verá, eso pronto va a pasar. Ese es el estilo de vida que algunas abuelitas, y yo no estoy diciendo que las abuelitas dicen ese consejo con el afán de hacer mal. Ese es el necio contexto en el que han crecido. Usted me dirá, bueno, pero esa es la ética o la falta de ética fuera del reino de Dios. No, yo le estoy hablando de la iglesia. He visto hombres y mujeres en esta congregación que creen que reciben la bendición de Dios siendo amantes. No se sienten tan cómodos. Creen que sus oraciones superan el cielo falso. No se casan, no les importa. Viven de acuerdo a sus patrones. Y lo han hecho así durante tanto tiempo. Y durante tanto tiempo han tenido una religión dominical que esperan que los ángeles les aplaudan por esa forma de vida. Y bueno, yo no estoy ni siquiera cerca del calzado de un profeta Natán o de Asaf, y en ningún momento me estoy agenciando
la solvencia para intentar confrontarle o confrontarme. Solo estoy diciendo, Dios no ha cambiado su manual de ética. A Dios no le importa su nombre. Su manual no va a quebrantarlo porque usted cree que usted está haciendo bien, porque usted vino temprano y cantó 2 alabanzas. Oiga, todos nosotros sumados no llegamos pero ni cerca del calzado del rey David en cuanto a nobleza y en cuanto a espiritualidad. No lo exagero, usted nunca ha escrito un salmo y nunca escribirá ninguno. David escribió muchos para la eternidad. David es muy superior, espiritual, moral, en todas las áreas que todos nosotros sumados. Y si Dios no perdonó a David, ¿de dónde usted saca que estando sentado a la par de quien no es su esposa, usted va a recibir la bendición de Dios? ¿De dónde ha sacado que en ese estilo de rebelión, por venir el día domingo, usted agradó a Dios? ¿Es que no entendió nada del Salmo 50, en donde Asaf le dijo que su religión es pantomima? Usted y yo no entendimos que hay una luz roja en el tablero de nuestra vida advirtiéndonos que hay que arreglar nuestro estilo de vida. Y digo el problema sexual porque es el que refiere este salmo, pero apliquémoslo a cualquier área de nuestras vidas. Porque quizás hay algunas mujeres que se sienten muy cómodas escuchando esto, diciendo, sí, pastor, porque ese es un problema de hombres. Bueno, hoy día no es cierto. Los índices demuestran que hoy la infidelidad de la mujer es tan grande como la de los hombres. Los hombres ya no deberían estar tan cómodos en su machismo. Y las mujeres no deberían estar cómodas creyendo que Dios consintió a David. ¿Es que acaso usted no entiende cuánto sufrió David? Usted no entiende que Natán no llegó para decirle, ay, mi rey David tan lindo, mira, Dios ya te perdonó. No. Nadie quiere estar en los zapatos de David. Y ese es el siguiente punto de nuestro estudio de hoy. La grandeza de la gracia de Dios solo se experimenta cuando se entiende la gravedad del pecado. Aquí hay jóvenes que ellos creen que no han hecho nada malo en su vida. Nunca. Claro, su juventud les da el privilegio de no haberse equivocado casi nada. Tanto que este estudio y otros 30 les importa un comino. Si no están dormidos, probablemente están con su smartphone, chateando e irrespetando a Dios. O con sus mentes pensando en el chico o en la chica. Y claro, dicen, si yo no he hecho nada. Casi esperan que un ángel venga y les ponga una aureola y les diga, gracias por haber venido al culto. Cuando en realidad es una desfachatez, porque si sus papás no los hubieran traído, ustedes no vienen. Pero en fin, les entiendo. Porque ustedes no entienden la gravedad del pecado. Con los adultos debería ser mejor, porque ustedes y yo deberíamos ya reconocer la gravedad de nuestro pecado. Y si entendiéramos la gravedad de nuestro pecado, entonces experimentaríamos la gracia de Dios. El problema es que algunos de ustedes y yo tenemos como verso emblema, cuando el pecado abundó. ¿Ya ves que todos se lo pueden? Les pregunto el Salmo 50:23, no se lo pueden. Pero el hecho de que la gracia sobreabundó, eso sí se lo pueden. Pero les quiero preguntar, ¿por qué creen que la gracia sobreabundó en ustedes? Es que según la Biblia, la gracia abraza a un hombre cuando está realmente arrepentido.
Y aquí David lo estaba. Aquí David estaba avergonzado cuando Dios lo confrontó. Él no adoptó la postura de niño caprichoso arremetiendo contra el profeta, diciéndole, ¿y tú quién sos para meterte en mi vida? Además, vos tenés problemas, mirá si tenés solvencia. Esa es la actitud de un montón de gente sin educación espiritual en esta congregación, que creen que el líder, el músico o este predicador intenta meterse en sus vidas cuando se tocan temas como este, porque no entienden la gravedad de su pecado. David sí la había entendido y por eso se arrepintió. Bueno, pero no me crean, lean el versículo 7, desde el 6. He aquí, en maldad he sido formado. Está haciendo referencia a la maldad de su pecado. Verso 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Aquí hace eco a que lo confrontaron en lo íntimo de su recámara. En lo secreto me has hecho ¿qué? Comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hay que entender muy bien esto. David se arrepintió y entonces la gracia de Dios lo abrazó, pero no por eso dejó de pagar. Lo voy a repetir. Cuando David se arrepintió de su pecado porque entendió la gravedad, se avergonzó y se humilló. Dios lo perdonó, pero las consecuencias no se las quitó. Voy a darles 3 o 4 detalles de la miseria de vida de David. Creo que la única mujer, no lo dice literalmente la Biblia, eso lo interpreto yo, por eso la exclusión. La única mujer que yo creo que David amó en su vida fue Betsabé. Y tuvo varias, ¿eh? Y si usted dice, pastor, ¿de dónde saca eso? Por ninguna sufrió como ella. Por ninguna. Y no es solo el asunto de cada noche que cierra sus ojos e intenta dormir, hay un fantasma del alma de su amigo que se apodera de su mente y le dice, eres un adúltero, hipócrita, tomaste a mi mujer. Mientras su corazón se retuerce porque él sí está enamorado de ella. Pero no solo eso, deben ustedes saber que de ese adulterio nació un bebé y que cuando ese bebé ya había crecido un poco y era hermoso, hijo de una mujer escultural e hijo de un hombre salido de cuento de hadas, un bebé bellísimo. En los primeros meses, cuando David más se regocijaba en su rostro, Dios arrebató su alma. Se enfermó. David lloraba como un niño diciéndole, Dios, llévate mi vida, no la de mi hijo. Soy yo el que he pecado. No me dejes pagar a través de la vida de mi hijo. Dios no lo escuchó. Si la respuesta hubiera sido literal, tendría que ser esta. Te advertí a través de Natán, vas a pagar todos tus pecados. No vas a morir, pero eso no significa que no vas a sufrir. De hecho, David prefería estar muerto. No para ahí, les dije 3 o 4. Inmediatamente después de eso, David se acercó a Betsabé, concibieron otro hijo. Empezaron a crecer todos estos chicos como hermanastros. Los herederos por linaje, por línea sanguínea al trono, eran como David, salidos de cuentos, tipos fornidos, apuestos. Pero Dios dice, no quiero a ninguno de ellos para el trono.
Quiero al hijo de tu adulterio. Quiero al hijo de Betsabé, al niño que amas porque estás perdidamente enamorado de ella. Y por supuesto que esto va a estrujar tu vida, porque va a estrujar la vida de tus hijos mayores. Violaciones, estupro, asesinatos, intriga, traición. Lo más terrible que un hombre puede imaginar con sus hijos, David lo sufrió todo. ¿Quién quiere esa vida? Esa es la gravedad de tu pecado, mi amigo. Es una forma de gritarme a mí mismo: ¿no has entendido, Carlos, que tu pecado es grave? ¿Crees que te puedes salir bien librado creyéndote el muy macho, el que tiene 5 argumentos, el que los demás son equivocados, que los demás deben hacer esto, lo otro? Deja la hipocresía religiosa. No vas a quedar impune. Más te vale que caigas de rodillas delante de Dios. Y en total humillación, como éste lo hizo. Cuando David cayó de esa forma, la gracia de Dios vino. Porque David reconoció y la gratitud de su corazón hizo honrar a Dios de nuevo. Y en cuanto a gratitud, se lo voy a ilustrar de esta forma. Aquel empresario cercano a la iglesia, después de un sermón en donde él dice que el Señor ministró su vida, que debía ayudar al prójimo, pues en el camino a la entrada de su compañía siempre habían algunos jóvenes, pero uno siempre arrebataba su atención. Su cuerpo parecía que se desintegraba cada día más y no parecía un mal chico. Así es que ese lunes, después de ese fin de semana en el Señor, se detuvo y le dijo: ¿qué haces? Nada. ¿Por qué no trabajas? No he estudiado, no tengo dinero. ¿Quisieras trabajar? Nadie me va a dar trabajo, ya he buscado. No, yo voy a darte trabajo. Subite. Lo llevó a su compañía, lo llevó hasta el jefe de personal y le dijo: contrátalo. El jefe de personal: ¿en qué? Ay, ¿en qué? Le dijo. Entonces, examinalo, busca talentos en él. El jefe de personal fue más tarde a la oficina del dueño y le dijo: mire, no sabe hacer nada, no ha estudiado nada, no tengo dónde ponerlo. Ya te dije que lo pongas. ¿En qué lo pongo? Ponelo a lavar los carros. Que eso haga, que lave los carros y que lo vuelva a lavar. Entonces, el jefe personal no respondió, pero yo sé que usted y yo habríamos respondido: es su dinero, es su empresa. Así es que lo contrató. El chico resultó ser diligente al principio. Los carros los lavaba muy temprano, lavaba los del resto del personal, los propios, no de la compañía, y al filo del comienzo de la tarde llegaba hasta la oficina del dueño porque le dejaban entrar. Y le decía: don fulano, ya terminé, ¿qué hago ahora? Entonces le dijo el dueño: mira, al jefe de personal, este muchacho es diligente, enséñale a manejar, que aprenda en los coches de la compañía y a ver qué pasa. Él aprendió tan rápido, le sacaron la licencia y lo ascendieron a motorista. Era tan bueno y el dueño tan animado por la obra buena que estaba haciendo, que dijo: pónganlo de motorista mío. Y era ya un empleado de confianza. Llegaba a su casa y siempre bromeando con el dueño. En una de esas el dueño le dijo: mira, ¿y seguiste estudiando? No, es que no me alcanza. Decirle al jefe que te inscriba, que la compañía te va a pagar eso. De pronto ya estaba en los primeros ciclos de la universidad.
lo pasaron a oficinas y en una de esas el jefe de personal entra a la oficina del dueño. Don fulano, ¿sabe que están formando un sindicato? ¿Qué? Sí, están formando un sindicato. Y dicen que lo hacen conforme a ley porque usted es un explotador. Y mi deber es decirle, bueno, dijo, pues no trate a nadie con paños tibios, despídalos a todos antes que hagan sindicato de ley. ¡A todos! El jefe personal con respeto dijo, ¿a todos? ¡A todos! Si usted está en la lista, también. Es que su empleado protegido está en la lista. ¿Quién? El muchacho al que le ha ayudado tanto. Él es uno de los que está incitando. Que usted es explotador, que usted tiene tantas cosas en su casa, mientras sus sueldos son casi nada. Ok, hagamos cuenta y caso que ustedes son el empresario. ¿Qué haría usted con este hombre? Pero por favor dígame, ¿qué harían? Levante la mano y sugiéranme. Nada, no harían nada. Hermana, hablaría con él. Si alguna vez quedo en semejante enredo, quiero ser su empleado. Que me va a tratar con tanto cariño y me va a mandar a llamar. Y me imagino que me va a decir, Carlitos, ¿qué te pasa? Porque temo que la mayor parte de ustedes no están pensando eso. ¿Qué están pensando la mayor parte de ustedes? A ver, Franklin. Solo así. Quítenlo. También quiero quedar enredado en una empresa que dirijas. Porque eso es que me traten con benevolencia. Fui ingrato y lo único que hicieron es echarme. ¿Qué es lo que la mayoría haría? Que se largue de aquí, pero antes llámalo. La última gritada se la voy a pegar yo. Y no le pienso dar ni un 5, que vaya al del Ministerio de Trabajo, que me demande, prefiero pagarle abogados que pagarle un 5. Y toda la ayuda que le he dado a él y a su familia se la quitas. ¿No es cierto que harían eso? ¿Sí o no? Y eso es justicia, ¿no? Yo creo que sí. Pero esperan que Dios no haga eso con nosotros. Usted está sentado con la que no es su mujer y quiere que Dios le aplaude. Después de que Dios salvó su alma, entregó a su hijo por usted y por mí, le ha dado trabajo, reputación, salud. Usted anda metido en negocios deshonestos. Usted, señora, está coqueteando con otro hombre. Usted, joven o señorita, está viviendo en fornicación. Pero espera que Dios diga, ay, pobrecito, el rey David, aguántenlo, ya va a escuchar. Mire, vino al culto, se aprendió el verso, al fin se aprendió el verso. Además, te ofrenda $20 y gana un poco más de 3,000. Pero dio 20. El pastor debe amarlo porque dio 20. El que no entiende la gravedad de su pecado no puede experimentar la gracia de Dios en su vida. Y eso me hace concluir que quizás algunos no son salvos. Porque si entendiéramos la gravedad de nuestro pecado, tendríamos la actitud de David. ¿Y cuál es la actitud de David? Bueno, léala, el verso 9. ¿En cuál nos quedamos? En el 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Y ¿saben que este hisopo no hace referencia a ese algodoncito que usamos para limpiar nuestros oídos?
El hisopo es una especie de arbusto que se ocupaba en la liturgia, en el templo. Es como una escobita. Cuando los sacerdotes ofrecían el animal, la sangre salpicaba en la ropa, entonces el hisopo era como la escobita que limpiaba el pecado, la sangre. A eso está haciendo referencia David. Límpiame con ese arbusto mi vida, límpiame todo mi pecado, mi aberración, mi inmoralidad. Yo lo he intentado, pero no he podido. Él está reconociendo que sus ropas son una negrura. Y punto aparte, pero me llama la atención. Quizás toda esa gente loca que habla sobre la limpia, de aquí sacó la idea. Una limpia necesita. Quizás de esa figura, del ritual del Antiguo Testamento. Y aunque es un poco jocoso, ahora lo voy a poner en forma literal y espiritual. Algunos de nosotros en realidad necesitamos ese hisopo en nuestras vidas. Venimos con tanto orgullo y desfachatez a las cosas espirituales, creyendo que o haciendo creer a otros que estamos bien cuando hay negrura en nuestro corazón. David dice en el verso 8, léalo: hazme oír gozo y alegría, y recrearán los huesos que has abatido. Sus huesos se pegaban, dice. Verso 9, esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades. Y este es uno de los versos más hermosos de la Biblia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Los estudiosos creen que David dijo este verso, no me eches, pensando en Saúl, porque recuerdan que Dios a Saúl sí lo desechó. Y creen que David estaba angustiado pensando que Dios ya lo había desechado también. Lo único que le valió para que Dios no lo desechara es que reconoció, se arrepintió. Verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vivía en miseria. Y aquí compruebo lo que he dicho en otras ocasiones. El cristiano genuino que está viviendo en pecado está amargado. El cristiano genuino no puede vivir en pecado y decir que está disfrutando de la vida. Porque el Espíritu Santo le quita el gozo de su salvación. Usted vive en pecado y dice, ay, si usted, pastor, es el que necesita mi estilo de vida. No lo necesito. Nadie necesita eso. Y usted menos que nadie. Versículo, ¿qué? 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Aquí tienen una prueba fidedigna de un arrepentimiento genuino. ¿Alguien quiere decirlo por mí? Prueba genuina de un arrepentimiento sincero. En este verso, en el 13, exactamente. Un pecador arrepentido vuelve a servirle a Dios. El pecador no arrepentido, no importa cuántas veces un predicador mencione los versículos de la Biblia, le vale un comino. Porque su vida está sucia y no reconoce su pecado. Y seguirá en esa condición y adoptará la actitud que adoptó David cuando Asaf lo confrontó. No, esto no era para mí. Es una casualidad que este Asaf haya compuesto ese poema. O como dijo aquella persona al salir del culto,
mire, usted como que le habían dado mi nombre y mi apellido. No, dijo el otro, así es siempre. Estos pastores toman ejemplos genéricos y como claro, todos hemos caído en una u otra cosa, siempre nos cae un poquito, pero no es que era conmigo. Si con usted nada es, mi amigo. Con usted, con lo único que sería con usted, si digo que este es una profecía de prosperidad y que usted va a tener dinero, que las dos mujeres se van a amar. Eso, Dios habló esta mañana. Bueno, si quiere esa ridiculez por predicador, no lo va a encontrar en este púlpito. Claro, va a arremeter contra mí y va a decir que soy como Asaf. Y yo le responderé, oiga, si esto me está exhortando a mí también, yo soy el primero a quien Dios está diciéndole, vas a tener que arrepentirte o voy a cobrarte sin que mi gracia te abrace. Y no es que no me va a cobrar, es que con su gracia voy a poder soportar, porque cuando empezó a sufrir, ¿sabe lo que dijo David? Señor, es mejor que sea usted el que me castigue y no otros, porque usted quizás tenga misericordia, los demás no. Exactamente. Pero como claro, con algunos de nosotros, esto no es con nosotros. Versículo 17. No, desde el 16, porque el 16 vamos a memorizarlo, el 16 y el 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. A ver, si me he dado a entender, díganme los 4 pasos para recibir perdón. Están en el verso 17. En orden, tal cual el verso. ¿Alguien quiere decírmelos? Puede irlos leyendo, pero dígamelos en voz alta. ¿Alguien? Julio, dale. Aquí solo hay 3. Dale. Número 1, espíritu quebrantado. Número 2, corazón contrito. Y número 3, humillado. Son los pasos para recibir la gracia de Dios. ¿Cuál sería el 4? Está antes. Está en el versículo 16. No, en el 15. Él dijo que la alabanza es una hipocresía si no viene con arrepentimiento. El servicio. El servicio es la prueba irrefutable de que he cumplido los otros 3 pasos. Y aclaremos los 3 pasos. Espíritu quebrantado es un hombre o una mujer que reconoce su pecado. Ya dejo de buscar culpables y decir que estos ha sido mi culpa. Número 2, contrito significa avergonzado, con dolor, con súplica, con un corazón avergonzado por haberte fallado, Señor. Y luego, con un espíritu humilde. Que quienes hacen eso van a servir a Dios con amor. Y a ellos, ¿qué dice la Biblia? Dios no los desprecia. Contraste con Saúl. Saúl nunca se arrepintió. Saúl vivía culpando a David, como algunos viven culpando a su mujer o a su marido, o a sus hijos o a sus padres. Saúl nunca vino con un corazón contrito, avergonzado. No, se fue a buscar brujos. Sumado a eso,
Él no humilló su corazón, por eso Dios lo desechó. Él no quiso volver a servir a Dios, asesinó sacerdotes, porque lo estaban confrontando. David cayó de rodillas frente al sacerdote. Usted decide cómo usted quiere vivir, pero no olvide el verso 16 y 17 y lo leemos en voz alta. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablar a mi vida. Perdóname por mis pecados, Señor, de cualquier índole. Como tú conoces lo íntimo de nuestros corazones, sabes quiénes estamos clamando realmente avergonzados por fallarte a ti. Sí, lastimamos al prójimo, pero ahora entendemos la gravedad de nuestro error al ser ingratos contigo. Perdónanos. Limpia mi maldad, Señor. Límpiame con hisopo. Haz que mis labios hablen de tu palabra con denuedo. Y aquellos que como yo están avergonzados, Señor, que no estamos orgullosos de nuestros pecados, límpianos. Crea un espíritu recto en nosotros. Y si hay alguien sin Jesús a quien hablaste, por favor toque su corazón tan fuerte que él o ella vengan a Jesús. Mientras todos oran, rostro inclinado u ojos cerrados. Usted que ha estado muy lejos de Dios, haya cometido errores sexuales o no. Yo no soy ningún Natán ni ningún Asaf, pero creo que el Señor utilizó este inútil predicador para que Asaf y Natán nos confrontaran esta mañana y nos dijeran que usted y yo debemos arrepentirnos, que usted y yo debemos hacer cambios. Y si esta mañana hay alguien que nunca recibió a Jesús en su vida y el Espíritu Santo ha ministrado su corazón y dice, oiga predicador, yo necesito al Señor, pues bien, donde está, levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien en medio nuestro? ¿Alguien que levanta su mano esta mañana? ¿Alguien que quiere dar el paso de fe y entregar su vida a Jesús? Alguien que dice, ya no quiero seguir ocultando mi pecado, no quiero seguir negando mi rebelión y quiero reconciliar mi vida con Cristo. Levante su mano. La Biblia dice que es necesario que usted confiese con sus labios que Jesús es Dios. ¿Habrá alguien? ¿Alguien que viene a Jesús y hace la oración conmigo? No tenga pena, no le voy a pasar al frente, no cambiará religión y si quiere no vuelva a venir nunca. Pero abra su corazón a Cristo. Alguien en medio nuestro que recibe a Jesús. Alguien. Señor, si somos salvos todos, entiendo que la exhortación era para los que conociéndote, estamos haciendo caso omiso de tu voz. Perdónanos, reconcílianos, abre nuestros corazones a ti. Y gracias por ministrar nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Por favor, pónganse de pie. Vamos a terminar este servicio con un tiempo de adoración. Recuerden que no hemos terminado el culto. Por favor, nadie vaya a salir antes de terminar. Que sea un tiempo en donde usted intima con el Señor. Y si usted sabe el canto, pues olvide quienes están alrededor. Abra su corazón, cierre sus ojos y que sea un tiempo de comunión con el Señor. Vamos a dar la gloria al Señor. Padre, te damos gloria a ti esta mañana. Reconocemos nuestros pecados. Cómo he de expresar esta mañana
que tú has hecho por nosotros. ¿Cómo he de expresar lo que Dios ha hecho por mí? Que sin merecer dio su sangre carmesí, ni las voces de 1.000.000 de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo